Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Roberto Azar y soy el profesor a cargo de los cursos 54.021 de Introducción al Pensamiento Científico y 57.305 de Metodología de las Ciencias Sociales. Si estás viendo este video es porque probablemente pertenezcas a una de esas dos comisiones de la sede de Drago, Cátedra Gentile. Lo primero que quería comentarte es que recién el domingo me llegaron los listados, a mí como al resto de los docentes, de modo que recién a partir de ese día yo supe quiénes eran mis estudiantes e inmediatamente me puse en contacto con ustedes a través del campus virtual y los invité a unirse al grupo de Facebook. Posteriormente decidí también crear una clase en Google Classroom, que ahora les voy a mostrar más o menos cómo funciona. Allí voy a subir progresivamente el material semana a semana y vamos a ir trabajando juntos a través de las clases grabadas. Después veremos si incorporar también la modalidad de clases en vivo, en función también de cuántos seamos, pero en principio las clases van a ser grabadas, vos vas a tener todas las explicaciones como si las clases fueran presenciales, y por otra parte vamos a tener tanto material teórico como material práctico para todas las semanas. Seguramente vos ya estuviste mirando el cronograma de la materia, pero por las dudas te lo quiero mostrar. Como te decía, tenemos organizado el material semana a semana. En la primera semana, como es natural, vamos a ver la unidad 1 a través de esta clase. La primera unidad se titula Lenguaje, Ciencia y Epistemología. Luego, a partir de la semana del 8 de junio, es decir, la semana que viene, empezamos con la unidad de Lógica y así tenemos organizados todos los contenidos. Va a haber semanas en las que una clase teórica va a ser suficiente para dar todo el tema y va a haber semanas en las que voy a tener que subirles 2 o 3 videos. Lo que vamos a garantizar es ver todos los temas que están en este cronograma. La cantidad de videos semanales va a ir variando. Vos, por supuesto, podés ver estos videos en el horario en el que a vos te venga bien. No hace falta que los veas en el horario de tu comisión, a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana. Lo que sí te recomiendo es que no te dejes estar y que en el transcurso de la semana mires los videos, que participes de las clases en el sentido de que las puedas ver y que intercambiemos a través tanto del Google Classroom como del grupo de Facebook, pero sobre todo lo que me interesa es que vayas haciendo las actividades que te voy a dejar semanalmente. Atención, esas actividades van a tener claves de corrección, pero la idea es que vos vayas practicando para que estés preparado o preparada para un futuro examen final presencial. De acuerdo con la resolución que sacó el CBC, después de la cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar, van a tener ustedes un final presencial. De todos modos, nosotros tenemos contemplado en la materia, contempladas 2 evaluaciones de carácter formativo. La primera evaluación de carácter formativo es en la semana del 13 de julio, después vemos qué día y en qué horario, todavía falta, y la segunda evaluación de carácter formativo será en la última semana del cuatrimestre, la semana del 24 de agosto. Estas evaluaciones tienen como objetivo ir preparándote para el futuro examen final presencial, en el que yo voy a procurar dar todos los temas que tenemos en nuestro cronograma. Antes de comenzar con los temas de la semana, te quiero mostrar también el Google Classroom. Siempre en el tablón de clases vamos a tener los avisos generales. Yo ahí voy a postear los avisos generales, también los voy a postear en el foro del campus virtual, es decir, mejor que sobre y no que falte. Pero ahí van a estar los avisos generales y también vamos a poder usar este foro o este tablón de clases como una especie de foro general, donde ustedes me van a plantear inquietudes, dudas y yo voy a contestar. En trabajo de clase es donde vamos a tener el material teórico práctico. Por ahora lo único que está es el cronograma y la primera semana, la semana del 1 de junio. Ahora, progresivamente, semana a semana, yo voy a ir creando un nuevo tema con todo el material relevante. ¿Qué es el material relevante? La clase de la semana. Siempre a partir del martes vos vas a tener la clase de la semana, por lo menos la primera clase de la semana, y después veré si es necesario el viernes agregar una segunda o no. Eso dependerá de los temas de cada semana. Pero lo que sí es seguro es que vos vas a tener desde el martes la clase de la semana, para que ya te vayas organizando, y los ejercicios, el material teórico práctico de la unidad que estamos trabajando. Por otra parte, yo les recomendé que se unieran al grupo de Facebook IPC Metodología Drago 2020. A lo mejor si lo buscas en la lupita, no lo encontrás, porque vieron que a veces los grupos de Facebook están ocultos. Bueno, lo que podés hacer es ponerlo como página web. Esto yo ya te lo aclaré en el campus, pero por las dudas, vos pones facebook.com/groups/IPC Metodología Drago 2020
y te va a aparecer este grupo. Acá tenés la hermosa sede de Drago, a la que esperemos poder regresar cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y el grupo de Facebook va a ser un espacio adicional en el cual voy a subir material adicional, en general material audiovisual, videos y otro tipo de recursos que el campus virtual no nos permite subir. De todas maneras, también en el Classroom se pueden subir esos mismos recursos, pero mi idea es que haya más vías de comunicación que las usuales, dado que en estas circunstancias de distancia tratamos de acortar un poco las distancias y estar más conectados que nunca, dado que en principio no vamos a poder tener ese contacto que garantiza la presencialidad. ¿Sí? Entonces, tenemos el grupo de Facebook, tenemos el Google Classroom, tenemos el foro del campus, no tenemos excusas para no estar conectados. Estoy a disposición siempre para responder dudas, consultas, inquietudes. Lo que sí te pido como compromiso del otro lado es que veas las clases, que las mires. Yo sé que ahora no tenés la obligación, que esto no es el secundario, entonces vos obviamente te manejás con libertad. Pero te aseguro que las clases grabadas te van a dar el recorte que vos necesitas para resolver los ejercicios. Una vez que vos mires la clase y trates de resolver los ejercicios, si aún persisten dudas, por supuesto que estoy dispuesto a responderlas todas. Esa es mi función y me encanta hacerlo. Dicho todo esto, entonces, vamos a empezar con el tema de la semana. La unidad número 1 se titula Lenguaje y Ciencia, o Lenguaje, Ciencia y Epistemología. Básicamente lo que vamos a hacer en esta unidad 1 es presentar la relación que hay entre el lenguaje y la ciencia y presentar una disciplina que tiene como objeto de estudio el conocimiento científico. Por eso la materia se llama Introducción al Pensamiento Científico o Metodología de las Ciencias, porque la disciplina que vamos a estudiar, que es la epistemología o filosofía de la ciencia, tiene como objeto de estudio precisamente el conocimiento científico. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es qué relación hay entre la ciencia y las disciplinas metacientíficas, así las vamos a llamar, a esas disciplinas que tienen como objeto de estudio el conocimiento científico. Más específicamente vamos a hablar en la segunda parte de la epistemología, que es la disciplina metacientífica que a nosotros nos va a ocupar especialmente en este curso. Vamos a ver qué diferentes tipos de ciencias hay, las ciencias formales y las ciencias fácticas, de acuerdo con una clasificación generalmente admitida en la comunidad académica en el ámbito de la filosofía de la ciencia, o epistemología. Vamos a ver como sinónimas las expresiones filosofía de la ciencia y epistemología. Los epistemólogos o los filósofos de la ciencia en general aceptan esta clasificación que vamos a ver en esta clase entre ciencias formales y ciencias fácticas. Y al final de la clase vamos a ver qué diferentes funciones cumple el lenguaje en función de las intenciones que los hablantes tienen a la hora de formular las expresiones lingüísticas. Y vamos a ver cuál de esas funciones es la que resulta especialmente relevante para la epistemología. Esta es la estructura general de la clase, el mapa general, así que empecemos con el primer punto, el primer eje, que es la relación entre ciencia y metaciencia. Lo primero que tenemos que discutir en esta unidad introductoria es que las diferentes ciencias, sean las ciencias naturales o las ciencias sociales, tienen como objeto de estudio diferentes aspectos de la realidad. Diferentes aspectos de la realidad natural, perdón, me fui para arriba, diferentes aspectos de la realidad natural, en el caso de las ciencias naturales, o diferentes aspectos de la realidad social, en el caso de las ciencias sociales. Pero lo que queda claro es que las ciencias tienen como objeto de estudio la realidad. Tratan de captar aspectos principales de la realidad natural o de la realidad social. Las disciplinas metacientíficas, en cambio, o las metaciencias, aquellas de las cuales nos vamos a ocupar en este curso, no tienen como objeto de estudio la realidad. Lo que constituye su objeto de estudio son las propias ciencias, las teorías elaboradas por los propios científicos. Entonces, si las disciplinas científicas tienen como objeto de estudio la realidad natural o social, las disciplinas metacientíficas van a tener como objeto de estudio las diferentes ciencias, las teorías que elaboran los científicos, los métodos que emplean los científicos, la estructura y el lenguaje que emplean las teorías, etc. Pero entonces, una cosa es la ciencia, que tiene como objeto de estudio la realidad, y otra cosa es la metaciencia,
que tiene como objeto de estudio las diferentes ciencias. Yo acá elegí algunas fotos de autores que vamos a ver a lo largo de este curso, sobre todo en la segunda parte de la materia, que es la parte propiamente de epistemológica, ¿no? La primera parte de la materia trata de una disciplina llamada lógica, que estudia la corrección o incorrección de los razonamientos, y la segunda parte sí es la parte propiamente epistemológica. Allí vamos a ver diferentes posiciones que reflexionan acerca del conocimiento científico. ¿Correcto? Entonces, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor claridad. Las disciplinas metacientíficas, dijimos, no estudian la realidad natural o social. Eso es lo que hacían las disciplinas científicas, las ciencias naturales o sociales. El objeto de estudio de las disciplinas metacientíficas son las diferentes teorías elaboradas por los científicos y sus rasgos específicos, sus métodos, lenguaje, estructura, etc. O sea que tendríamos como dos niveles de discurso. Uno es el nivel de discurso de las ciencias que hablan acerca de la realidad. Y otro es el nivel de discurso de las metaciencias o disciplinas metacientíficas que hablan acerca de las ciencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, multiple choice de evaluación formativa. Las disciplinas metacientíficas son ciencias. Falso. Las disciplinas metacientíficas tienen como objeto de estudio las diferentes ciencias, pero ellas en sí mismas no lo son. Son metacientíficas. Tienen como objeto de estudio las ciencias, las teorías, los métodos elaborados por la ciencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué disciplinas metacientíficas hay? ¿Qué disciplinas que tengan como objeto de estudio el conocimiento científico existen? Hay un montón. Entre ellas, la historia de la ciencia, la psicología de la ciencia, la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la epistemología. Cada una de ellas, y otras disciplinas metacientíficas más, aborda el mismo objeto de estudio, las ciencias, por eso son metacientíficas, tienen el mismo objeto de estudio, pero cada una de ellas abordará ese objeto de estudio desde una perspectiva o un enfoque diferente. Por ejemplo, la historia de la ciencia abordará la ciencia desde el punto de vista del surgimiento histórico de las ideas científicas. La psicología de la ciencia abordará la ciencia desde el punto de vista de la psicología de los descubridores científicos. ¿Por qué Einstein fue un genio? ¿Qué mecanismos psicológicos intervinieron a la hora de que Einstein formulara la teoría de la relatividad? Supongamos. La sociología de la ciencia, en cambio, va a ver a la ciencia como un producto social que además tiene efectos sociales. La filosofía de la ciencia o epistemología, en cambio, disciplina de la que nos vamos a ocupar en este curso, va a estudiar a la ciencia desde el punto de vista lingüístico, a través del producto de la ciencia que son las teorías científicas. Esto que yo hoy te estoy diciendo de una manera muy genérica es introductorio porque lo vamos a ver a lo largo de todo el curso. Pero es la característica de la unidad 1, es introductoria y te presenta esta disciplina de la cual nos vamos a ocupar a lo largo del curso. Entonces, hay un montón de disciplinas metacientíficas, no una sola. Pero ¿de cuál nos vamos a ocupar nosotros en particular? De la epistemología. La epistemología va a ser la disciplina metacientífica de la cual nos vamos a ocupar nosotros en este curso. Y la epistemología viene del griego episteme, conocimiento científico, y logos, que tiene muchos significados en griego, razón, proporción, lenguaje, pero uno de los significados de logos en griego es estudio. Entonces, si episteme es conocimiento científico y logos es estudio, la epistemología es el estudio acerca del conocimiento científico. Dicho de una manera un poquito más técnica, la epistemología es una reflexión sistemática acerca del conocimiento científico. Señala un gran epistemólogo argentino que vamos a ver en este curso y que se llama Gregorio Klimovsky, que la epistemología estudia las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico. Esta definición cobrará mayor sentido más adelante en este curso cuando veamos posiciones epistemológicas concretas, pero en principio lo que te está diciendo es que la epistemología, que estudia el conocimiento científico, estudia no solo cómo se producen, cómo se generan las ideas científicas, sino también cómo se fundamentan. O sea, la epistemología estudia no solo cómo fue que a Darwin se le ocurrió producir la teoría de la evolución, sino también, y más importante aún,
cómo se fundamentaron las hipótesis descubiertas por Darwin, por ejemplo. Una cosa es cómo se le ocurrió la hipótesis o la teoría de la selección natural, la teoría de la evolución, que incluye entre sus hipótesis fundamentales la selección natural, pero otra cosa muy distinta es después cómo se puso a prueba esa teoría, cómo se pusieron a prueba las hipótesis. Bueno, la epistemología va a estudiar ambos aspectos, en principio. La epistemología, entonces, es una reflexión acerca del conocimiento científico o, en términos de Klimovsky, es la disciplina que estudia las condiciones de producción y de validación del conocimiento científico. Esta es la disciplina de la que nos vamos a ocupar en este curso. Entonces, este cuadro que vamos a completar al final de la clase ya lo podemos iniciar. Este cuadro yo lo haría en el pizarrón y no sé si mi letra sería tan prolija o no, pero sería este el cuadro que yo haría en el pizarrón del aula física. La epistemología es una disciplina metacientífica. ¿Por qué? Porque tiene como objeto de estudio el conocimiento elaborado por las diferentes ciencias. Así comienza nuestro cuadro, que al final de la clase lo vamos a completar. Porque claro, la pregunta que se impone y la que vos me harías en el aula física sería, ¿pero qué diferentes ciencias hay? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué diferentes ciencias hay? Pero en principio ya sabemos que la epistemología se clasifica o debe ser etiquetada como una disciplina metacientífica porque tiene como objeto de estudio el conocimiento elaborado por las ciencias. ¿Correcto? Antes de pasar a los diferentes tipos de ciencias que existen de acuerdo con la comunidad epistemológica, quiero discutir con vos un aspecto fundamental de la epistemología y que ya vas a tener en el material teórico práctico de la primera unidad. Y es la siguiente pregunta. ¿Por qué la epistemología como disciplina tiene un carácter normativo? Y la respuesta es que la epistemología como disciplina no describe la actividad científica real. Eso le corresponderá a la historia de la ciencia. ¿Te acordás la otra disciplina metacientífica que te nombré? Describir la actividad científica real sería la tarea, por ejemplo, de la historia de la ciencia. La epistemología, en cambio, no va a describir la actividad científica real, sino que va a prescribir las condiciones de la actividad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que la epistemología brindará ciertas pautas o normas acerca de cómo debe ser la actividad científica. No va a describir cómo es efectivamente, sino cómo debería ser. Va a brindar pautas o normas acerca de cómo debería ser la actividad científica. En definitiva, lo que se pone en juego acá es la diferencia entre lo descriptivo y lo normativo. Viste que normativo ya te suena la palabra norma. Normativo es lo que debe ser. Lo descriptivo, en cambio, es lo que es. Entonces, te lo voy a dar con un ejemplo muy concreto, a esta diferencia entre lo descriptivo y lo normativo. Supongamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una norma, una ley según la cual no deben estacionar los autos en las avenidas. Entonces, la norma, lo normativo, sería no deben estacionar los autos o los vehículos en las avenidas. Sin embargo, uno va a la avenida Monroe, ahí por la sede de Drago, y se encuentra con un montón de autos estacionados. Entonces, lo descriptivo es, en la avenida Monroe hay muchos autos estacionados. Fíjate que no siempre lo descriptivo coincide con lo normativo, porque lo normativo es lo que debería ser y lo descriptivo es lo que es de hecho, efectivamente, no necesariamente coinciden. Entonces, después de esta analogía, volvamos a las disciplinas metacientíficas. Dentro de las disciplinas metacientíficas, que como ya habíamos adelantado, hay muchas que tienen como objeto de estudio a la ciencia, va a haber algunas en las que va a primar el carácter descriptivo y va a haber otras en las que va a primar el carácter normativo. Dentro de las disciplinas metacientíficas descriptivas se encuentran la historia de la ciencia, la psicología de la ciencia y la sociología de la ciencia. Ellas describen lo que ocurre en la actividad científica real. Pero también hay disciplinas metacientíficas normativas, y son básicamente la filosofía de la ciencia y la epistemología, que, ya te lo voy adelantando, en este curso vamos a ver como expresiones sinónimas. Cuando vos leas el texto de Klimovsky, vas a ver que Klimovsky hace una pequeña diferenciación y dice que la filosofía de la ciencia suele tratar problemas más generales que la epistemología. Sin embargo, nosotros vamos a usar esas palabras como sinónimas porque en español, en general, se suelen tomar como sinónimas. Como te decía, episteme significa conocimiento científico
Logos significa estudio. La epistemología es el estudio acerca del conocimiento científico, el estudio acerca de la ciencia. Es filosofía de la ciencia. En inglés, a veces la palabra epistemology se suele usar en un sentido más amplio, como teoría del conocimiento. Pero en español, epistemología se suele tomar como sinónimo de filosofía de la ciencia. Así que te propongo este contrato entre nosotros, que en este curso usemos esas expresiones como sinónimas. Entonces, la filosofía de la ciencia o la epistemología son esencialmente normativas o prescriptivas, prescriben cómo debería ser la actividad científica, brindan normas o pautas acerca de cómo debería ser la actividad científica. Vas a ver que en el choice de la unidad 1 te vas a acordar de esta explicación que te acabo de dar. Lo que tenemos que discutir en esta unidad introductoria también es que no vayamos a pensar que las disciplinas metacientíficas normativas y las descriptivas trabajan de manera separada. No, de ninguna manera, son absolutamente complementarias. Las disciplinas normativas van a necesitar de las descriptivas y viceversa. Por ejemplo, la epistemología, si bien va a describir cómo deberían ser las teorías científicas, por supuesto que va a necesitar de la historia de la ciencia para tener ejemplos de teorías científicas concretas. Evidentemente, cualquier definición de teoría va a tener que abarcar teorías tales como la teoría de Newton, la teoría de Darwin, la teoría de Freud, etc. Con lo cual, son absolutamente compatibles, se necesitan entre sí. Pero tenemos que saber que la especificidad de la epistemología es su carácter normativo, porque brinda normas o pautas acerca de cómo debería ser la actividad científica, y esas pautas no siempre coinciden con cómo es de hecho la actividad científica. De la misma forma, uno podría estudiar en gramática cuáles son las reglas del buen decir, cuáles son las reglas del lenguaje, y después uno hablar en la vida cotidiana de una manera distinta. Por ahí no siempre conjugamos todos los verbos como hay que conjugarlos, etc. Bueno, pasa lo mismo que acá. El gramático estudia cómo debería ser la lengua y el que describe cómo se habla en realidad a veces se encuentra con que no se habla con tanta precisión o empleando todas las reglas que la gramática establece. Esa sería la analogía. La epistemología te dice cómo debe ser la actividad científica, pero a veces la actividad científica no es tan prolijita o tan racional como lo planteó el epistemólogo o la epistemóloga. Ya lo vamos a ver a lo largo del curso. Como te decía, esto es introductorio, pero me interesa que te vayas familiarizando con estos conceptos como normativo o descriptivo. Entonces, ¿qué dijimos hasta acá? Hasta acá dijimos que la epistemología es una disciplina metacientífica. ¿Por qué? Porque tiene como objeto de estudio el conocimiento elaborado por las diferentes ciencias. ¿Y cuál es la especificidad de la epistemología? Tener un carácter normativo. ¿Por qué? Porque describe las pautas o las normas a las que debería ajustarse la actividad científica. Te lo repito, la epistemología es una disciplina metacientífica porque tiene como objeto de estudio el conocimiento elaborado por las ciencias. ¿Cuál es la especificidad de la epistemología? Su carácter normativo. Describe las pautas o las normas a las que debería ajustarse la actividad científica. Dicho esto entonces, la pregunta que se impone es, ¿pero qué diferentes tipos de ciencias hay? Porque si dijimos que el objeto de estudio de la epistemología son las diferentes ciencias, deberíamos preguntarnos qué ciencias hay. La clasificación que yo les voy a proponer es la que establece Klimovsky, y él ofrece, para dar esta clasificación, 3 criterios. Cuando uno hace una clasificación, tiene que explicitar los criterios para que se entienda el resultado de la clasificación. Lo que dice Klimovsky es que en la comunidad epistemológica generalmente se admite la distinción entre ciencias formales y ciencias fácticas. A ella vamos a llegar. Y los criterios que se han asumido son básicamente 3. En primer lugar, el primer criterio es distinguir a la ciencia según sus objetos de estudio. Entonces, este criterio diría, la biología estudia a los seres vivos, la psicología estudia la conducta de los individuos, la sociología estudia las sociedades, la matemática estudia los números. ¿Qué pasa con este criterio? Que por sí solo no es suficiente para distinguir las diferentes ciencias, porque el mismo objeto de estudio podría ser común a varias ciencias. Pensé en el ejemplo que te acabo de dar, la conducta de los individuos. ¿Es específico de la psicología estudiar la conducta de los individuos? ¿Acaso el biólogo o la bióloga no puede estudiar desde el punto de vista biológico, fisiológico,
la conducta de los individuos. Y el físico no se puede ocupar de la conducta de los individuos, pero desde un punto de vista físico. En fin, ocurre que un mismo objeto de estudio podría ser abordado por diferentes disciplinas científicas, con lo cual, por sí solo, este criterio no alcanza. Entonces, se impone agregar un segundo criterio, que es dividir las ciencias según el enfoque con el que estudian dichos objetos, o según la perspectiva con la que estudian dichos objetos. Por ejemplo, una señora se compra una cartera de $300 en un shopping. Entonces, el economista dice, lo que hay ahí básicamente es la ley de la oferta y de la demanda. Pero el sociólogo que ve que hay un mendigo justo en la puerta del shopping, dice, esa señora está reproduciendo la desigualdad de las sociedades capitalistas. Y vos decís, pero espera, ¿están estudiando lo mismo? Sí, están estudiando el mismo hecho. Lo que pasa es que el economista lo está estudiando desde una perspectiva económica y el sociólogo lo está estudiando desde una perspectiva sociológica. Entonces, el mismo objeto de estudio podría ser distinguido según los enfoques, podría ser estudiado según diferentes enfoques o perspectivas. Y el tercer criterio que va a delinear esta clasificación entre ciencias formales y ciencias fácticas es el tipo de teoría resultante. No son iguales las teorías que elaboran las ciencias formales que las teorías que elaboran las ciencias fácticas. De modo que, combinando esos tres criterios, el objeto de estudio, la perspectiva o enfoque y el tipo de teoría resultante, los epistemólogos dieron a luz una clasificación generalmente admitida que divide a las ciencias en dos grandes grupos. Las ciencias fácticas o ciencias de hecho, por un lado, y las ciencias formales, por el otro. Las ciencias formales son solamente dos, la matemática y la lógica. Nosotros en este curso nos vamos a ocupar, y le vamos a dedicar al menos 3 semanas, a la lógica, disciplina que va a ser fundamental como herramienta que nos va a permitir distinguir la corrección o incorrección de los razonamientos y nos va a permitir más adelante entender qué es lo que hace la epistemología. O sea, que durante gran parte de la primera mitad de la materia nosotros nos vamos a ocupar de una ciencia formal que es la lógica. Con respecto a las ciencias fácticas, ellas incluyen tanto a las ciencias sociales, sociología, historia, psicología, antropología, etcétera, como las ciencias naturales, astronomía, geología, biología, física. Todas esas, tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, se encuadran dentro de las ciencias fácticas. Pero veamos más en detalle qué es lo que determina, cuáles son los rasgos definitorios de cada una de las dos ciencias. Las ciencias fácticas, como te lo había adelantado, son ciencias de hecho. Factum, en latín, significa hecho. De modo tal que las ciencias fácticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, se refieren a determinados aspectos de la realidad natural o social. Las ciencias formales, en cambio, no se refieren a distintos aspectos de la realidad natural o social, sino que se refieren a objetos abstractos. ¿Qué son los objetos abstractos a los que se refieren las ciencias formales? Son objetos que están más allá del espacio y del tiempo. Por ejemplo, números, figuras geométricas o estructuras de razonamientos que vamos a ver en este curso. ¿Vos viste alguna vez un número caminando por la calle? ¿Vos te encontraste al 4 caminando por un bulevar? No, porque el 4, como cualquiera de los números, son entidades abstractas, son entidades que están más allá del espacio y del tiempo. Lo mismo acontece con una figura geométrica, como el triángulo. El triángulo es una figura de 3 lados, pero vos te encontraste con un triángulo alguna vez, vos me vas a decir, bueno, pero yo puedo dibujar en un papel o en el pizarrón un triángulo, y yo lo que te voy a responder es, vos podés dibujar una representación del triángulo, pero al triángulo no lo vas a dibujar nunca, porque por definición un triángulo, como cualquier figura geométrica, tiene una sola dimensión. Desde el momento en el que vos lo estás dibujando, ya tiene más dimensiones, con lo cual estrictamente vos no podés ponerte en contacto con un triángulo porque, como toda figura geométrica, está más allá del espacio y del tiempo. Es una entidad abstracta. Entonces, mientras que las ciencias fácticas se refieren a la realidad, las ciencias formales se refieren a objetos o entidades abstractas, números, figuras geométricas, etc. Relacionado con esto está el tipo de enunciados que compone cada una de las dos ciencias. Las ciencias fácticas poseen enunciados sintéticos. ¿Qué son los enunciados sintéticos? Enunciados que otorgan información acerca de la realidad. Por lo tanto, su verdad o falsedad depende de la experiencia. Vos tenés que acudir a la observación o al experimento
para saber si los enunciados sintéticos son verdaderos o falsos, porque se refieren a la realidad, otorgan información acerca de la realidad. Veamos algunos ejemplos de enunciados sintéticos. Los cuerpos caen. Claro, yo suelto este lápiz, ¿lo ves? Y cae. Perfecto, esta es una prueba según la cual los cuerpos caen es un enunciado verdadero. Hay 8 planetas. Los astrónomos tendrán que determinar si es verdadero o falso. Hoy en día se cree en la comunidad astronómica que hay 8 planetas, pero vos necesitas acudir a la observación y al experimento para comprobarlos. Mañana lloverá, necesitas acudir a la experiencia. Mañana lloverá aquí, supongamos. Muy bien, esos son los enunciados sintéticos, los que componen las ciencias o los que componen las teorías de las ciencias fácticas. Las ciencias formales, en cambio, poseen enunciados analíticos. ¿Y qué son los enunciados analíticos? Viene de análisis la palabra. Son enunciados, entonces, cuya verdad depende del mero análisis del significado de los términos que contienen. Atensado con esto. Estos enunciados, los analíticos, no se refutan mediante ninguna experiencia, porque son verdaderos por definición. Si vos analizás el significado de las palabras, vas a poder determinar si el enunciado es verdadero o falso. Ninguna experiencia va a poder refutarte un enunciado analítico. Veámoslo con ejemplos. 2 más 2 es igual a 4. Si yo pongo en un bidón 2 litros de agua y luego agrego en el mismo bidón 2 litros de otro líquido, supongamos que el bidón estaba vacío, y yo le agrego 2 litros de agua y luego 2 litros de otro líquido. Si al medir el volumen final encuentro 3 litros y medio, ¿vos me dirías que entonces es falso que 2 más 2 es igual a 4? Pensalo. Y la respuesta es la que acabas de pensar. No, no dirías que 2 más 2 es igual a 4 es falso. Lo que buscarías es una explicación física. Bueno, a lo mejor estaba pinchado el bidón, a lo mejor las sustancias combinadas se condensaron, pero vos no refutarías el enunciado matemático 2 más 2 es igual a 4 por un experimento. De modo tal que es un enunciado analítico. El significado de las palabras involucradas, en este caso número natural, suma, igualdad, hacen que sepamos que es un enunciado verdadero, pero es un enunciado verdadero en función del significado de las palabras que intervienen. No hay ninguna experiencia que refute o que nos permita refutar ese enunciado. Sí confirmarlo, obviamente. Si vos sumás 2 manzanas y 2 manzanas y obtenés 4, es una confirmación de que 2 más 2 es igual a 4. Pero no es eso lo que justifica que 2 más 2 sea igual a 4. El hecho de que vos hayas juntado 2 manzanas con otras 2 manzanas. ¿Se entiende? Veámoslo con otros ejemplos. El triángulo es una figura de 3 lados. Triángulo significa figura de 3 lados. Fíjate que, por definición, es verdadero. Vos no vas a encontrar ninguna experiencia que te refute que un triángulo es una figura de 3 lados, porque se define triángulo precisamente como figura de 3 lados. De la misma forma, con el último ejemplo, los solteros son no casados. ¿Vos necesitas reunir un número X de solteros para comprobarlo? No, porque es una cuestión de definición. Se definió soltero como no casado, con lo cual si está casado es porque no era soltero, si es soltero es porque no está casado. Son enunciados cuya verdad depende del significado de las palabras que intervienen. Ninguna experiencia, ninguna observación te va a permitir refutar un enunciado analítico. Y para finalizar el cuadro y para que puedas hacer el choice de la unidad 1, te agrego que las ciencias formales, y no las ciencias fácticas, solo las ciencias formales, utilizan el método axiomático deductivo. ¿Qué significa esto? Que las ciencias formales parten de ciertos axiomas que se toman como principios que no se ponen en duda, y a partir de esos axiomas se deducen todos los demás enunciados del sistema que se van a llamar teoremas. A partir de ciertos principios que se toman como punto de partida, los axiomas, se deducen luego todos los demás enunciados que se van a tomar como verdaderos en el sistema, y a esos otros se los va a llamar teoremas. Entonces, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, es un teorema de la aritmética elemental. Las ciencias fácticas, en cambio, no se organizan de una manera tan precisa. No van a estar organizadas en general en términos de sistemas axiomáticos. Esto simplemente como una última característica, pero me interesa más que te concentres en las anteriores, ¿sí? Repasá después este cuadro, porque resume las características fundamentales de las ciencias fácticas y de las ciencias formales. Y vas a tener un ejercicio
en el material teórico práctico de la unidad 1, precisamente sobre esta cuestión. Dicho esto, entonces, pasamos al último eje de la clase, que tiene que ver con las distintas funciones que puede cumplir el lenguaje en función de las intenciones de los hablantes. En primer lugar, te quiero presentar brevemente lo que es la semiótica, que es la ciencia de los signos. Charles Morris, uno de los fundadores de la semiótica, la define como una doctrina comprensiva de los signos. Y un gran escritor, Umberto Eco, dice que es una técnica de investigación que explica de manera bastante exacta cómo funcionan la comunicación y la significación. O sea que la semiótica estudia los signos, pero ocurre que va a tener distintas ramas, porque uno podría estudiar los signos en función de cómo se relacionan entre sí, sin conexión con el mundo, y eso va a ser la sintaxis. ¿Qué combinaciones de signos son apropiadas en un lenguaje dado? Esa es una rama de la semiótica que es la sintaxis. Otra rama es la semántica, y la semántica estudia la cuestión de la significación de la que habla Umberto Eco, cómo se relacionan los signos lingüísticos con la realidad extralingüística, cómo se relacionan los signos del lenguaje con los signos los signos del lenguaje con la realidad externa al lenguaje. Esa es la semántica. Pero la rama que a nosotros nos va a interesar es la tercera, la pragmática. Entonces, la semiótica tiene tres ramas: sintaxis, semántica y pragmática. Nosotros, en este final de la clase, nos vamos a ocupar de la tercera rama de la semiótica, que es la pragmática. La pragmática estudia la relación entre los signos lingüísticos y los usuarios del lenguaje. No ya la relación entre los signos lingüísticos y la realidad, de eso se ocupa la semántica, sino más bien la relación entre los signos lingüísticos y los usuarios del lenguaje, que somos todos nosotros. La pragmática, en definitiva, señala que el lenguaje puede cumplir múltiples funciones de acuerdo con las intenciones de los hablantes y los contextos. Por ejemplo, suponete que yo, ahora termina la cuarentena y podemos volver a los bares. Entonces voy a un bar donde me atiende una moza que yo ya conozco con anterioridad, con lo cual ya tengo cierta familiaridad, ya me conoce. Entonces, compro un café con leche con medialunas y cuando tengo que pagar, me meto la mano en el bolsillo y le digo, ¿sabés que me olvidé la billetera arriba de la mesa? Entonces, contextualmente, ella probablemente va a entender que lo que le estoy diciendo es, por favor, fíame que te pago mañana, porque no tengo plata. O sea, la intención mía en ese momento no fue darle una información objetiva de la realidad, como decir, che, ¿viste que mañana va a llover? Sino decirle, pedirle, hacerle un pedido, pedirle que me fíe. Pero ¿por qué se da cuenta de eso la moza en este ejemplo imaginario que yo acabo de compartir con ustedes? Por el contexto. Ella, por el contexto, determinó cuál era mi intención. De la misma manera, si estás en el colectivo y alguien te pregunta, ¿bajás? Y vos le respondés, no, y te quedás ahí en la puerta, seguramente se va a enojar la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que quería era que si no bajabas te corrieras. Entonces, contextualmente uno se da cuenta que en ese contexto lo que te está pidiendo es que te corras si no vas a bajar del colectivo. De la misma manera, si alguien te pregunta, ¿tenés hora? Y vos le decís, sí, tengo, y seguís caminando, probablemente te comas un bollo, porque en realidad lo que la persona te estaba pidiendo es que le digas qué hora es. Entonces, ¿cómo te das cuenta de todo eso? Por la pragmática. La pragmática hace que los usuarios del lenguaje sepamos cuáles son las funciones que el lenguaje cumple de acuerdo con las intenciones de los hablantes. Entonces, lo que vamos a ver al final de esta clase, ya estamos en ese final de la clase, son las diferentes funciones que el lenguaje va a cumplir de acuerdo con la intención del hablante. Y vamos a ver ejemplos de cada tipo. Nos vamos a concentrar básicamente en 4 funciones que el lenguaje puede cumplir. No son las únicas ni son excluyentes entre sí. Como vamos a ver, hay veces que se superponen estas funciones, pero cuando se superponen hay que ver cuál predomina. Siempre va a haber una que predomina. Veamos la primera, la función directiva del lenguaje. La función directiva del lenguaje tiene como intención provocar una conducta en el interlocutor, provocar una conducta en el otro. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. Cuando vos haces ese pedido, querés provocar en el otro una conducta, que cierre la puerta. De la misma forma, si haces un ruego, te ruego que me ayudes, querés provocar en la otra persona la conducta de ayudarte. De la misma forma, si haces una pregunta directa del tipo ¿qué hora es?, lo que vos querés es que la otra persona te diga la hora. Entonces, cuando el lenguaje se usa con la intención de provocar en el otro una conducta, independientemente de que vos puedas tener éxito o no
con esa intención, el lenguaje va a ser directivo. La función que cumple la oración es directiva. Y de una oración directiva no vamos a decir que es verdadera o falsa. No tiene sentido predicar lo que en lógica se va a llamar valor de verdad de una oración directiva. No tiene sentido decir que una oración directiva es verdadera o falsa, porque un ruego, un pedido, no son verdaderos o falsos. Entonces, no vamos a otorgarles valor de verdad a las oraciones directivas. Las preguntas, los ruegos, los pedidos, las órdenes, no son ni verdaderas ni falsas. En otros contextos se usa una segunda función del lenguaje, que es la función expresiva. Como ya el propio nombre te indica, la función expresiva, que se encuentra especialmente presente en los poemas, por ejemplo, busca expresar un sentimiento, una valoración ante la vida, un estado de ánimo, etc. Por ejemplo, un tanguero supo decir: la vida es una herida absurda. Y vos decís, ¿esto describe objetivamente la realidad? No, es una apreciación subjetiva, es una valoración negativa ante la vida. La vida es una herida absurda, es una valoración subjetiva de la persona que está expresando esta afirmación. Por lo tanto, cumple la función expresiva. Yo una vez me acuerdo que lo puse en un parcial, ¿qué función cumple la siguiente oración? Y algunos pusieron informativa. Y yo digo, pero tengo estudiantes muy pesimistas. No, no es informativa. Informativa sería: hoy está soleado. Pero la vida es una herida absurda es una oración expresiva que expresa una valoración muy negativa ante la vida. De la misma forma sería expresiva la oración: la vida es fabulosa, maravillosa, también sería expresiva para el otro lado, demasiado optimista. Lo mismo con una exclamación del tipo: ¡qué terrible situación! Oración claramente expresiva, o con una pregunta pero retórica, que no busca respuesta. ¿Y qué querías que hiciera? Cuando te dicen, che, ¿por qué actuaste de esa manera? ¿Y qué querías que hiciera? No me quedaba otra. Bueno, si vos respondés de esa manera, estás cumpliendo la función expresiva del lenguaje. Lo que estás expresando es una valoración. Yo no podía hacer otra cosa que lo que hice en esa situación en la que me encontraba. ¿Sí? Entonces, nuevamente, con la función expresiva, va a pasar lo mismo que con la directiva, en el sentido de que no tiene sentido predicar verdad o falsedad. Ni las oraciones directivas ni las oraciones expresivas tienen valor de verdad. No son ni verdaderas ni falsas, porque una oración expresiva que expresa un sentimiento, una valoración, un estado de ánimo, expande un sentimiento, no tiene valor de verdad. El romántico: mi amor es como una rosa roja recién florecida en la primavera. No tiene sentido decir que eso es verdadero o falso. Estás expresando un sentimiento de una manera un tanto exagerada. ¿Bien? Entonces, ni la directiva ni la expresiva tienen valores de verdad. A veces, y en algunos contextos muy particulares, como por ejemplo en las ceremonias protocolares, aparece una función que vamos a llamar ceremonial, porque combina la función directiva y la función expresiva. La función ceremonial básicamente tiene una pata directiva, porque quiere provocar una conducta en la otra persona, pero al mismo tiempo tiene una pata expresiva, porque expresa un deseo. Entonces, por ejemplo, en la radio: estimados oyentes, tengan ustedes muy buenos días. O en un teatro. En la radio sería demasiado arriba eso, ¿no? En un teatro: estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Vos decís, ¿qué función cumple esto ceremonial? ¿Por qué? Porque en el altavoz lo que están proponiendo es, por un lado, un deseo, el deseo de que vos pases unas buenas noches, pero al mismo tiempo están queriendo provocar en vos una conducta, una buena predisposición. Esto es lo que pasa cuando subís al ascensor y decís: hola, buenos días, y la otra persona no te contesta. Es como que te molesta un poco, porque vos decís: yo con el saludo tenía la intención de provocar una buena predisposición en el otro, no lo logré. Entonces me molesta un poco. Entonces, o lo mismo, subís al colectivo, le decís al colectivero: hola, buenos días, y no te contesta. Y si pasa eso, vos vas a sentir cierto rechazo, porque decís: esperá, el saludo era ceremonial, yo lo que quería era provocar en vos una buena predisposición y además manifestar mi deseo de que tengas buenos días, etc. Entonces, en esos contextos muy particulares, como los saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, o en los eventos protocolares, aparece la función ceremonial, que al combinar la directiva y la expresiva tampoco va a tener valor de verdad. No tiene sentido decir que es verdadero o falso un saludo.
La función que sí va a tener valor de verdad, y por eso va a ser tan importante para nuestro curso, tanto para la lógica como para la epistemología, es la última función de todas, que es la función informativa. Cuando una oración cumple la función informativa, la intención del hablante es describir un hecho que podría ser real o no. La función informativa describe un hecho que puede ser real o no. Ojo, porque las malas informaciones también cumplen la función informativa. Lo importante para que el lenguaje cumpla la función informativa es que se describa algún hecho. No importa si ese hecho ocurre o no. Por ejemplo, hay 15 planetas. Una oración claramente falsa, sin embargo, es informativa, porque brinda la descripción acerca de un hecho. La inflación disminuye el poder adquisitivo de la población. También cumple la función informativa. En este caso, la oración es verdadera. Llueve. Oración informativa. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Perfecto. Toda oración de la cual tenga sentido predicar verdad o falsedad, diremos que es una oración informativa. Y a las oraciones informativas, en este curso, las vamos a llamar proposición o enunciado. A partir de ahora, cuando yo en lógica, por ejemplo, la clase que viene te diga proposición, vos debés leer como sinónimo de proposición oración informativa. Una oración informativa es lo mismo que una proposición. Y en este curso vamos a ver proposición además como sinónimo de enunciado. Las proposiciones o los enunciados son las oraciones informativas y son esas las que les van a interesar especialmente a la lógica y a la epistemología, que son las dos disciplinas de las cuales nos vamos a ocupar en este curso. Como yo te decía, el lenguaje es absolutamente dinámico y muchas veces más de una función coexisten. En esos casos tendrás que ver cuál es la que predomina. Por ejemplo, si yo te digo, por favor, para la clase que viene, hace los ejercicios de la unidad 1. En realidad, esa oración es tanto informativa como directiva. Y además yo le incluí algún matiz expresivo. Por favor, así los ejercicios, así no te atrasás en la materia, porfa, dale, así estás al día de la materia. Si yo le meto esa expresividad, entonces tiene 3 funciones. Sin embargo, la que predomina es la directiva, porque más allá de que yo te tengo que informar y de que le puse matices expresivos, en realidad lo que quiero es provocar en vos una conducta, que hagas los ejercicios, así estás al día con la materia. ¿Correcto? Entonces, siempre o muchas veces van a coexistir las funciones, pero vas a tener que ver cuál es la que predomina y jugártela por la que te parece que predomina. Dicho todo esto, estamos en condiciones ahora sí de completar nuestro querido cuadro. La epistemología, este cuadro resume todo lo que vimos en la clase. La epistemología es una disciplina metacientífica porque tiene como objeto de estudio el conocimiento elaborado por las diferentes ciencias. ¿Y qué tipos de ciencias hay? Las ciencias formales, que son la matemática y la lógica, y las ciencias fácticas, que son tanto las ciencias naturales cuanto las ciencias sociales. Ahora bien, la epistemología va a estudiar las ciencias. ¿Desde qué punto de vista? Desde un punto de vista lingüístico. Más específicamente se va a concentrar en la función informativa del lenguaje. ¿Por qué? Porque las teorías científicas que vamos a estudiar en este curso a través de la epistemología son conjuntos de enunciados, y los enunciados, como dijimos, son oraciones informativas. Entonces, en este curso vamos a estudiar la epistemología, que es una disciplina metacientífica que tiene como objeto de estudio las diferentes ciencias, y a las ciencias las va a estudiar desde un punto de vista lingüístico, concentrándose fundamentalmente en el producto final de la ciencia, que son las teorías científicas. O sea, que lo que va a ser relevante es la función informativa del lenguaje, porque las teorías científicas son conjuntos de enunciados o conjuntos de oraciones informativas. Dicho todo esto, entonces, damos por concluido el contenido de esta primera parte y te invito a que esta semana vayas haciendo los ejercicios de la unidad 1. Permanecemos en contacto a través del grupo de Facebook, a través de nuestro campus virtual, a través del Google Classroom, a disposición para responder dudas y, como te digo, lo importante va a ser que todas las semanas mires las clases grabadas y vayas haciendo los ejercicios para estar al día. Gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana. Chao.